Hoy está con nosotros el doctor Juan Guillermo Carpio Muñoz, distinguido intelectual arequipeño, lexicógrafo, tiene un excelente diccionario de arequipeñismos y autor de muchas otras obras. Es autor también de una obra sobre el yarabí arequipeño. La última de sus obras, y que yo la mostré en su debida oportunidad, pero dije que más adelante lo entrevistaría, está dedicada a las peleas de toros en Arequipa y al toro de pelea arequipeño, ¿no? Que es este libro. Repito, yo ya mostré este libro anteriormente, de modo que le doy la más cordial bienvenida a Juan Guillermo y debo manifestar lo siguiente. Según nos informa el autor, ¿no?, la primera noticia de una pelea de toros en Arequipa se publicó en La Bolsa el miércoles 11 de mayo de 1881, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuándo se iniciaron estas peleas, ¿no? Posiblemente, como dice Carpio, a mediados del 19. Ahora, ¿cuántos se difundieron? ¿No? Parece que no mucho, porque en el vals Al pie del Misti, de Recabarren, ¿no?, donde se menciona una serie de cosas íntimamente relacionadas con Arequipa, no se menciona la torística arequipeña, ¿no? Al pie del Misti originalmente no tuvo letra, creo que se la pusieron 30 años después, por lo menos. Sí, ¿no? sí, en 1930 aproximadamente. Bueno, pero no hay ninguna mención de las peleas de toros, ¿no? Yo creo que a la torística arequipeña le pasó lo mismo que a la gallística nacional, ¿no? Y es que su expansión y verdadero desarrollo se produjo a mediados del siglo XX, ¿no? En esto hay una primera coincidencia. Aquí en la página 146, el autor afirma que en casi 5 siglos de historia arequipeña se han realizado unas 20 corridas. O sea, que ha habido pues una corrida cada 25 años, ¿no? Entonces, las corridas de toros no están relacionadas con la identidad arequipeña como sí lo están las peleas de toros, ¿no? ¿Por qué esta preferencia? Y además, otra cosa, el hecho de que no se mencione esto, por ejemplo, en el vals Al pie del Misti y tal vez en otra obra representativa, no quiere decir que no hubiese tenido auge, ¿no? Te voy a mencionar en relación con la gallística lo siguiente. Cuando uno revisa, como he revisado yo, testimonios, ¿no?, antiguos acerca de la gallística nacional, y sobre todo en relación con los espectáculos, ¿no? En ningún caso, por ejemplo, Flora Tristán, o más recientemente, la lista que hace Pedro Chale, y podría mencionarte otros casos, nadie menciona la gallística, ¿no? Pero la gallística tenía tanta difusión como la tauromaquia, como las obras de teatro, ¿no? Como la hípica, ¿no? Entonces, por lo menos en el caso de la gallística, siempre se consideró, digamos, un espectáculo menor, quizá pues que era para el gusto, digamos, popular, ¿no? Y nunca se le incluyó. Entonces estoy sospechando, no sé si será así, ¿no?, que de repente tampoco no se incluyó la pelea de toros por esa razón, ¿no? ¿O es que hubo alguna otra razón? Bueno, para mí es un gusto y un honor siempre conversar contigo, Marco Aurelio. Empezaremos por el principio. Las primeras reses que llegan a Arequipa llegan 3 años después de fundada la ciudad. En 1543 llegan y la ciudad se fundó en 1540. Y a los 15 años de fundada la ciudad, en 1555, ya el municipio de entonces, el ayuntamiento, toma un acuerdo por el cual establece que 6 veces al año habría lidias de toros. Obviamente se refiere a las lidias de toros, a las corridas de toros de la época en España, que comienzan a ser trasplantadas a Arequipa. En cambio, las peleas de toros no hay una fecha precisa, como en todo lo que es expresión popular. Es muy difícil pues establecer quién y en qué fecha hizo el primer rocoto relleno, por poner un ejemplo. Igual es infructuoso tratar de establecer cuándo se realizó la primera pelea de toros. Yo supongo
a través de datos indirectos de que esto sucede a mediados del 19. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que tú has mencionado, la primera noticia o la noticia más antigua que se tiene de una pelea de toros la publicó La Bolsa el 11 de mayo y el 10 y 11 de mayo de 1881. Y el texto de la noticia da a entender que es un espectáculo insólito, por lo menos para la ciudad. Insólito, novedoso. Es algo, inclusive dice que hasta la Sociedad Protectora de Animales podría decir algo frente al espectáculo. O sea, se llama la atención el anónimo cronista. Perfecto. Primero. Segundo, en la relación con Al pie del Misti. Al pie del Misti fue un vals que lo hizo Recabarren en 1891, se publica su partitura, que como ustedes saben era un vals simplemente instrumental, para piano, no tenía letra, no era para ser cantado. 30 o 40 años después le ponen la letra, y 30 y 40 años después menciona toros entre las tradiciones de Arequipa, pero dice corridas de toros, claro. No dice peleas de toros, o sea, todavía no eran tan importantes las peleas. Bueno, cuando tú has mencionado que hubieron 20 corridas en 500 años, yo me estoy refiriendo a corridas con toda la formalidad española de una corrida, ¿correcto? Porque corridas en Arequipa, mal llamadas corridas, capeas, encerronas, becerradas, novilladas y otros espectáculos se dan por cientos y tal vez miles en estos 500 años. Pero corridas formalmente habrá habido unas 20 en los 500 años. ¿Por qué el chacarero arequipe, por qué no pegaron la afición, por qué no pegó la afición a las corridas de toros en el chacarero arequipeño? Mi tesis es muy sencilla. El chacarero arequipeño como el arequipeño, es un mestizo que bebe de dos ancestros culturales, el español y el indio. Con respecto a sus ancestros indios, el mestizo arequipeño tiene cierto retintín frente a las corridas de toros, al maltrato que podrían tener los animales en una corrida de toros. Porque siente animistamente, nuestros abuelos indios sienten que los animales son tan familiares prácticamente del ser humano y merecen el mayor de los respetos y cuidados, ¿no? Este es un sentimiento rural. Claro, un sentimiento rural, un sentimiento andino. En el sentimiento andino no entra la posibilidad del maltrato, sino el cariño, el engolosinamiento y la familiaridad con los animales, ¿no? Por su ancestro andino, repito. Pero el chacarero arequipeño también tenía el ancestro español y quiso divertirse con los toros como sus abuelos españoles se divertían. Y al principio, bueno, hubieron muchos problemas. Tú sabes que para criar un toro de lidia se necesita vastas extensiones de pastos, en que los toros viven prácticamente en estado semisalvaje o salvaje. Cosa que no se podía dar en Arequipa, que es un oasis pues en el desierto, claro, que no tiene esas extensiones y esos pasos, etcétera, imposible. Pero además ese sentimiento andino del chacarero arequipeño. Lo interesante está en que el ancestro español de este mestizo arequipeño le hizo crear un espectáculo y divertirse con los toros, pero enmendándoles la plana a sus abuelos españoles. No con corridas, sino con un espectáculo nuevo, las peleas de toros. Y es las similitudes que guardan, por ejemplo, ¿no? Las fechas principales de fiestas de los pueblos chacareros de Arequipa se festejan con peleas de toros. Muy parecido a lo que sucede en España, en que las fiestas principales de los patrones religiosos y santos de los pueblos españoles se festejan con peleas de toros. Claro. La fecha de peleas de toros más importante del calendario de peleas en Arequipa se da alrededor del 15 de agosto, por el Día de Arequipa. Oh casualidad, la fecha en que hay más corridas de toros en los pueblos de España hasta la fecha es el 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Asunta. Otra casualidad, la fecha más importante de la taurinísima Sevilla española es el domingo de Pascua.
Es la corrida más importante del año en Sevilla, es el domingo de Pascua. Bueno, las peleas de toros más importantes del distrito de Sabandía se dan el domingo de Pascua, tradicionalmente. Entonces, existe cierto parangón, podríamos decir, o cierta herencia española en esto, pero con algo diferente que ha hecho el mestizo, el chacarero arequipeño. Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos.